Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a encontrar cuántas soluciones reales tiene el polinomio x a la quinta menos 5x más 1 igual a 0. Lo que tenemos aquí es un polinomio de grado 5 y que por tanto vamos a tener entre 0 y 5 soluciones. Si tuviéramos un polinomio de grado 2, pues podríamos aplicar la ecuación de segundo grado, pero como el grado de nuestro polinomio es un grado 5, pues no tenemos una ecuación sencilla que aplicar. Así que lo que vamos a hacer, ¿vale?, para solucionar este problema es coger la función f de x igual a x a la quinta menos 5x más 1 y dibujarla. Y mediante el dibujo sí que veremos cuántas soluciones tenemos, porque lo que nos están pidiendo es cuántas soluciones, no que las encontremos. Bueno, pues vamos a empezar con el dibujo. Lo primero, el dominio de f de x es el conjunto de los números reales, porque nuestra función es un polinomio y los polinomios no tienen ningún problema de definición. Lo que vamos a hacer a continuación son calcular los límites en infinito y más y menos infinito. El límite, cuando x tiende a infinito, de f de x es igual al límite cuando x tiende a infinito de x a la quinta menos 5x más 1. Y sacando factor común x a la quinta, esto es igual al límite cuando x tiende a infinito de x a la quinta por 1 menos 5 dividido por x a la cuarta, sacando el factor común x a la quinta, más 1 dividido por x a la quinta. Y cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0 y lo que tenemos entre paréntesis tiende a 1. Así que nuestro límite será infinito por 1. Será infinito. Más infinito. Y lo mismo, ¿vale?, cuando queramos calcular el límite a menos infinito. El límite cuando x tiende a menos infinito de f de x será el límite cuando x tiende a menos infinito de x a la quinta menos 5x más 1 igual al límite cuando x tiende a menos infinito, sacamos factor común x a la quinta, 1 menos 5 dividido por x a la cuarta más 1 partido por x a la quinta, y esto es igual a esto tiende a 0, esto tiende a 0, entre paréntesis tenemos un 1, así que esto es menos infinito, si queremos, x tiende a menos infinito, x menos infinito elevado a la quinta, es decir, como tenemos un menos elevado a la quinta, menos infinito. Bueno, pues con esto ya tenemos un primer esquema de nuestra función. Si dibujamos aquí el eje x, ¿vale?, cuando x tiende a infinito, nuestra función tiende a más infinito. Cuando x tiende a menos infinito, nuestra función tiende a menos infinito. Además, nuestra función f de x es continua. Así que si cogemos un valor que esté por aquí, con un valor negativo muy alto, y otro valor que esté por aquí, un valor negativo también, pero un valor positivo en este caso, podemos aplicar el teorema de Bolzano. Y como aquí nuestra función es positiva, aquí nuestra función es negativa y la función además es continua, al menos tiene un 0. Al menos tiene un corte con el eje x. ¿Vale? Porque aquí es más infinito, aquí es menos infinito, la función es continua, así que tiene que pasar. Pero claro, tiene un corte, pero nuestra función puede ser a lo mejor que tenga 3 cortes, o podría ser incluso que tuviera 1, 2, 3, 4, o incluso que tuviera 5 cortes. ¿Vale? ¿Cómo vamos a ver cuántos cortes tiene? Si nos fijamos, cada vez que tenga algún corte extra, va a tener máximos y va a tener mínimos. Pues vamos a estudiar los máximos y los mínimos y las zonas de crecimiento de la función y las zonas de decrecimiento de la función. Y para eso, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a calcular la derivada.
Vamos a calcular f' de x. Nuestra función f de x era x a la quinta menos 5x más 1, pues la derivada de x es 5 por x a la cuarta menos 5. Podemos sacar factor común 5, es decir, 5 por x a la cuarta menos 1. Vamos a estudiarla en detalle. Vamos a ver dónde es positiva, dónde es negativa y dónde es igual a 0. Vamos a ver dónde f de x es igual a 0. f' de x es igual a 0. Entonces, 5 por x a la cuarta menos 1 es igual a 0. Entonces, x a la cuarta menos 1 es igual a 0. Es decir, x a la cuarta es igual a 1, pasando el 1 al otro lado. Es decir, x es igual a más menos 1. Vale, ya tenemos los dos ceros. Vamos a ver dónde es positiva y dónde es negativa. Dibujamos el eje x. Los dos ceros son menos y más 1, menos 1 y más 1. Nuestra función es una función sencilla, x a la cuarta menos 1, y vamos a ver f' de x. X a la cuarta menos 1, en los valores por debajo de menos 1, esto va a ser positivo. Esto va a ser entre menos 1 y más 1, la x a la cuarta menos 1 va a ser negativa, y por encima de 1, x a la cuarta va a ser positiva. Como solamente este es el único término que puede hacer cambiar de signo, la primera derivada aquí va a ser positiva, aquí va a ser negativa y aquí va a ser positiva. Y en menos 1 hemos dicho que es 0 y aquí en 1 es también 0. Por lo tanto, f de x, la función original, la derivada que es positiva, aquí va a ser crecer, aquí es negativa, va a decrecer, y aquí es positiva, como la derivada es positiva, aquí la función crece. Pasamos de crecimiento a decrecimiento, por lo tanto aquí tenemos que tener un máximo. Y aquí pasamos de decrecer a crecer, y aquí vamos a tener, por tanto, un mínimo. ¿Cómo nos podemos asegurar de que es un máximo y un mínimo? Mediante la segunda derivada. Calculamos la segunda derivada. Aquí teníamos la primera derivada, con lo cual derivamos 5 por 4, 20x al cubo. Y tenemos que la segunda derivada, el menos 1, ¿vale?, que era el primer cero de la primera derivada, la segunda derivada del menos 1 es 20 por menos 1 al cubo. Menos 1 al cubo es menos 1, esto es menos 20. Como la segunda derivada es menor que 0, entonces f de 1 es un máximo. ¿Vale? O si queremos, lo que vamos a poner es como f' en menos 1 hemos dicho que era 0 y f segunda en menos 1 es menor que 0, esto quiere decir que f de 1, sin la derivada, f de 1 es un máximo. No hemos calculado cuánto era f de menos 1. F de menos 1 es igual a un máximo. No hemos calculado cuánto era f de menos 1. F de menos 1, bueno, aquí tenemos nuestra función x a la quinta menos 5x más 1. F de menos 1, que es menos 1 a la quinta menos 5 por menos 1 más 1. Y esto es igual a menos 1 menos por menos más 5 más 1, es decir, 5. F de menos 1, que tiene valor 5, es un máximo. Y vamos a calcular la segunda derivada en 1. La segunda derivada en 1, que es 20 por... La segunda derivada es 20 que es al cubo, 20 por 1 al cubo, es decir, 20 mayor que 0. Por lo tanto, como la primera derivada en 1 era igual a 0 y la segunda derivada en 1 es mayor que 0, f de 1 es un mínimo. ¿Y cuánto vale f de 1? F de 1 es 1 a la quinta menos 5 por 1 más 1. ¿Vale? Es decir, igual menos 1 a la quinta, esto es igual a 1
menos 5 más 1, es decir, menos 3. f de 1, que vale menos 3, es un mínimo. Bueno, pues ya tenemos los datos completos, porque dibujamos el menos 1, dibujamos el 1. En f de menos 1 la función tiene valor 5, en f de 1 la función tiene valor 3. Sabemos que viene de menos infinito, llega a este máximo, llegamos al 3, llega a este mínimo, a x igual a 1, llegamos aquí, toma el valor menos 3, que es un mínimo, y va hacia más infinito, y va hacia menos infinito. Por lo tanto, en el intervalo menos infinito hasta el 1, hasta el menos 1, ¿vale? En este intervalo, desde menos infinito hasta 1, debemos tener un 0, porque cuando nos acercamos a valores negativos, aquí la función es negativa. Por ejemplo, vamos a imaginar aquí que tenemos aquí un punto A y un punto B, tal que f de A es menor que 0, ¿vale? Como nos acercamos a menos infinito lo podemos encontrar. Aquí tenemos un f de B que va a ser mayor que 0, así que tendremos que en el intervalo A hasta el menos 1 habrá un 0, porque f de A es menor que 0, f de menos 1 es mayor que 0, f es continua, por lo tanto, aplicando el teorema de Bolzano, existirá un valor C1, existe C1 tal que f de C1 igual a 0. Entre menos 1 y 1, vamos a ponernos aquí, entre menos 1 y 1 lo mismo, menos 1 y 1, f de menos 1 es mayor que 0, f de 1 es menor que 0, ¿vale? Porque lo tenemos aquí, con lo cual existirá un C2, dado que f es continua. Por lo tanto, existe C2 tal que f de C2 es igual a 0. Y lo mismo para el último intervalo. Entre 1 y b, tenemos que f de 1 es menor que 0, f de ese valor b es mayor que 0, f de nuevo es continua, por lo tanto existe un C3 tal que f de C3 es igual a 0, ¿vale? Donde el valor b es un valor suficientemente alto para que la función sea positiva y C3 es este valor, ¿vale? No conocemos ni C1, ni C2, ni C3, ¿vale? Pero sí que hemos demostrado que existen tanto C1 como C2 como C3. Por lo tanto, nuestra solución tiene 3 soluciones reales. Y con esto habríamos terminado.